40% de argentinos está en situación de pobreza. Además vamos a hablar del dólar, de las nuevas medidas del Banco Central, con nuestra compañera Sofi Diamante. Bienvenida, Sofi. Y Fernando Marengo, él es economista, macroanalista. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, Sofi, vamos a dar las cifras de pobreza. Hace un ratito hacíamos el análisis político con Gabriel Sued. Pero bueno, para refrescar este último dato que ha dado el INDEC. Bien, bueno, el dato es sobre el segundo semestre de 2018 y por ende todo 2018 y dice que 13 millones de personas de argentinos son pobres. Es decir, de una población de 44 millones, 13 millones no acceden a la canasta básica, que es los bienes y servicios necesarios para no caer en la pobreza. Son casi 3 millones, en verdad específicamente 2.700.000 personas más con respecto a 2017 que se sumaron a la pobreza. El año anterior era 25% de la población y este año, bueno, es 32%. Se superó el umbral. Siempre la Argentina históricamente fue 30%, bueno, históricamente los últimos, ¿cuánto? No sé, 30 años, 30% de la población es pobre. Y va un poco 5 puntos para abajo, 5 puntos para arriba. Bueno, es un dato bastante malo, es de los peores datos en los últimos años. No se puede comparar porque sabemos que antes no tenemos las comparaciones para hacer año contra año, anteriores. Un apagón estadístico, pero es uno de los peores datos de los últimos años. Ahora, Fernando, cuando uno ve los datos de pobreza, en lo primero que piensa es en el flagelo de la inflación. Absolutamente. La pobreza en Argentina se la mide como el poder de compra que tiene el ingreso respecto a una canasta básica de bienes y servicios. Y siempre que hay fenómenos inflacionarios fuertes, lo que ocurre es salta la inflación, los salarios y los ingresos vienen por detrás. Entonces lo que ocurre es una caída del poder de compra muy grande y eso lo que hace es generar grandes saltos en las tasas de la pobreza, indigencia, digamos, en todas las medidas sociales. Cuando uno mira efectivamente del 88 que empieza a haber estadística para la provincia de Buenos Aires, la inflación siempre rondó el 30%, donde los picos llegó a casi 50% en los años de hiperinflación. Cuando había hiperinflación llegaba a niveles muy altos, cuando se controla la inflación vuelve a bajar. Pero sí, definitivamente es consecuencia de los niveles de inflación que estamos enfrentando y fundamentalmente el año pasado que terminamos con una inflación arriba del 45%. En las condiciones en las que están dadas las cosas hoy por hoy en la Argentina, en el acotamiento de herramientas que tiene el gobierno, ¿es posible controlar la inflación? A ver, cuando uno pensaba qué iba a pasar con la inflación este año, había dos factores que eran los determinantes. Uno, el tipo de cambio y lo otro que pasaba con el ajuste de tarifas. Y lo que uno vio en los primeros meses de este año era medio esperable. ¿Por qué? Porque todavía estás pagando el costo del salto cambiario del año pasado. Y en el tema tarifas también, cuando se mueve el tipo de cambio, hay una parte de las tarifas que están asociadas al tipo de cambio, con lo cual es necesario volverla a ajustar para que no suban los subsidios y el gasto público y por ende el déficit. Y uno esperaba que si el tipo de cambio estaba más o menos estabilizado, no ibas a tener necesidad de seguir ajustando las tarifas, con lo cual se podía reducir la tasa de inflación. Ahora lo que estamos viendo estos días va claramente en contra de eso, digamos, la volatilidad que empieza a tener el tipo de cambio y la depreciación que enfrenta el peso, si se mantiene así, bueno, seguramente... ¿Y cuánta relación tiene el dólar con los datos de pobreza? A ver, el dólar tiene un impacto directo en lo que pasa con tasa de inflación. ¿Por qué? Porque casi el 40% de la canasta que se mide son bienes exportables o importables que ajustan inmediatamente por tipo de cambio. Hay otra parte que son tarifas, que también ajusta por tipo de cambio, pero todos estos bienes exportables, importables, las tarifas, son insumos en la producción de los otros bienes. Entonces siempre termina teniendo un impacto muy grande en precios. Y ahora esta tasa de inflación te repercute directamente en la tasa de pobreza. Entonces es fundamental, en una economía especialmente como la Argentina, que es bimonetaria, donde todos pensamos en términos de dólares, bajarle la volatilidad del tipo de cambio. Es fundamental. Y acá puntualmente se habla de cuando decís insumos y está relacionado con el tipo de cambio, es alimentos. ¿Por qué alimentos creció tanto, está por arriba del promedio de inflación? Alimentos claramente tiene un componente comerciable muy grande y dentro de esto lo que ocurrió puntualmente fue el caso de la carne, donde la carne pondera casi 8% en el índice total. O sea, de la canasta total del IPC, 8% solamente es carne. Y lo que ocurrió, digamos, Argentina empezó a exportar carne a China de manera importante. Entonces, lo que ocurrió, digamos, con la devaluación, el precio local quedó desfasado del precio internacional y lo que se vio en los últimos 2 meses fue un ajuste del precio local al precio internacional. Entonces, de nuevo, si ahora el tipo de cambio se vuelve a disparar y seguramente tendremos otro ajuste en el precio de los alimentos, fundamentalmente carne, pero de todo el resto de los productos, digamos, que
que dependen directamente porque son comerciables internacionalmente, ¿no? Claro, por eso están totalmente relacionados con el dólar. 100%. Claro. Y ahora, perdón, ¿no? Sí. La inflación estos primeros meses, ¿cuánto lleva acumulada? Mira, desde octubre que se implementó la nueva política monetaria cambiaria, vienes acumulando una inflación más o menos del 20% en 5 meses. Claro, por lo tanto, el índice de pobreza no creemos que sea muy bueno, muy alentador el primer semestre de este año. A ver, seguramente no va a ser bueno, pero creo que también lo que tenemos que tener en claro es que todos los datos y que salieron, ¿no? Incluso aparte de pobreza, de actividad económica, digamos varios datos juntos, estamos comparando contra una situación del año pasado donde el país vivía por encima de sus límites. ¿Y por qué vivía encima de sus límites? El reflejo de eso era el déficit en cuenta corriente que tenía el país. Digamos, el país consumía más de lo que producía. Claro. Y la única forma de lograr... le ingresaba. Exactamente, y la única forma de conseguir eso era con endeudamiento externo. Y lo que sufrió la economía el año pasado fue el corte del financiamiento externo. Entonces, a partir de ahí, bueno, claramente tenemos que tener un nuevo nivel de demanda, y ese nuevo nivel de demanda es la caída de actividad económica cuando hacemos la comparación interanual, es la destrucción de empleo, es la baja en los salarios reales, todo es consecuencia de lo mismo. Ahora, hablas de la baja de los salarios reales, y bueno, y se conoció que la provincia de Buenos Aires terminó reconociendo la pérdida del salario de los docentes, estos 15 puntos del año pasado. Reconoce también una cláusula gatillo para este año, para ir reconociendo justamente que los salarios vayan acompañando a la inflación. Esto seguramente se va a tomar como modelo en otros gremios, van a reclamar lo mismo, van a pedir lo mismo. ¿Cuánta incidencia tienen también las paritarias? O sea, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de, por un lado, cuidar los salarios, porque es real que está por abajo, pero por el otro, que no se desmadre esto? A ver, de nuevo, el efecto del año pasado fue que Argentina, como no tiene financiamiento externo, tiene un nivel de vida menor al del año pasado. Ese es un dato. Ahora, si queremos recomponer el poder de compra de los salarios de todos, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de romper esta restricción presupuestaria que nos puso el mundo. Entonces, si sistemáticamente todos los sindicatos, todos los gremios logran paritaria de ese tipo, ¿qué va a terminar pasando? Y seguramente el ajuste será de nuevo cambiario inflacionario. ¿Para qué? Para volver al nivel de ingreso que está dispuesto a financiar el resto del mundo. Entonces, de corto plazo, yo no digo que el reclamo no sea genuino y de corto plazo sea valedero. El problema es que tenemos una restricción de financiamiento externo, y eso no vamos a lograr evitarla aumentando los salarios domésticamente. Digamos, esta idea de que se puede expandir el consumo con política fiscal o monetaria doméstica es una ilusión. Lo que tenemos es que nos chocamos contra una restricción presupuestaria. Claro. Elio, hoy salieron dos datos también. Ahora te quiero preguntar. Uno es el dato de inflación de enero, donde enero contra enero aumentó 32%. Y la inflación en ese periodo, enero contra enero, fue 49%. O sea, hay una pérdida de poder adquisitivo de 11 puntos, más o menos. Y también salió el dato de actividad económica, donde la economía cayó en enero 5,7%, pero creció 0,6% con respecto a diciembre. ¿Eso se puede decir que llegamos, que el piso realmente fue a fin del año pasado? A ver, el primer dato, el de la baja de los salarios reales, digamos, el crecimiento del salario por debajo de la inflación, la pérdida de poder de compra de los salarios, en realidad, digamos, a diferencia de otras crisis en Argentina, eso ayudó a que la tasa de desempleo no subiera tanto, porque el ajuste, en vez de hacerlo destruyendo empleo, ¿cómo se lo hizo? Bajando el poder de compra de los salarios, ¿sí? Entonces, ese fue una forma de ajuste diferente a otras situaciones parecidas en la historia argentina. Respecto a la actividad económica, siempre que comparemos un dato de este año contra el año pasado nos va a dar negativo, porque de nuevo, el año pasado estamos viviendo por arriba de nuestra posibilidad. Pero el dato positivo es que diciembre fue mejor que enero fue mejor que diciembre, y diciembre fue mejor que noviembre. El segundo mes consecutivo que la economía empezó a encontrar una cierta forma de piso. Incluso hay algunos datos de febrero que te muestran también que febrero fue mejor que enero. Entonces, ahora, ¿esto quiere decir que estamos empezando a recuperarnos, o quiere decir que no caemos más? Esto quiere decir que la economía venía cayendo y de golpe se estabilizó la caída. No estamos cayendo y en el margen estamos mejorando. Por debajo del año anterior, pero mejor que el mes anterior. ¿Sí? Ahora, dentro de eso, creo que también tenemos que tener muy en claro que uno no puede decir, bueno, listo, se acabó la crisis y la economía empieza a crecer, sino que con lo que hablábamos hace un rato,
que si no se logra estabilizar el tema cambiario, corremos el riesgo de que haya dolarización de portafolio y volvamos a tener una nueva caída de actividad económica. Claro. Lo único que nos dicen estos datos, que entre diciembre y febrero parece que la economía tocó un piso. La pregunta es si de ese piso empieza un proceso de recuperación en el margen o si tendremos una nueva caída. Claro. ¿No? Sofi, por otro lado tenemos las medidas que tomó el Banco Central, ¿no? Con respecto a las LELIQ. Sí, bueno, ahora seguro nos va a explicar mejor, pero el dólar hoy bajó. Siempre nos dicen, nada más contamos cuando el dólar sube. Después de 7 días seguidos, hoy, al octavo día, hoy bajó 30 centavos. Y el Banco Central sí tomó una decisión con el tema del LELIQ para... ¿Cuál era el problema? Que la tasa de interés que le paga el Banco Central a los bancos no se reflejaba en lo que los bancos le pagaban de plazo fijo a los pequeños ahorristas. A los ahorristas, claro. Entonces, ahí, ¿cómo logra esta medida trasladar esa tasa de interés? A ver, claramente lo que está tratando de hacer el Banco Central es que la tasa que está pagando del LELIQ, que está en casi 68%, se traslade a los depositantes, porque ¿qué es lo que quiere lograr el Banco Central? Básicamente que los tenedores de pesos se queden con los pesos. Claro, se quieran quedar exactamente, en pesos. Se quieran quedar en pesos. Entonces la medida lo que apunta es que haya un traslado de esta tasa del LELIQ al depositante o al ahorrista. A ver, creo que es una medida en la dirección correcta, pero también creo que es necesario de alguna forma estabilizar la volatilidad cambiaria, digamos, que haría falta, que hoy no lo tenés, que haya algún tipo de oferta en el mercado de dólares, de divisas, que básicamente deberían ser el Banco Central, el Tesoro o el sector privado, pero el Banco Central hoy está limitado, el Tesoro no puede vender los dólares hasta mediados del mes de abril, y el sector privado, cuando ve que el tipo de cambio está yendo para arriba, ¿qué hace? Retiene la liquidación de divisas. Entonces el mercado se vuelve extremadamente chico e ilíquido y cualquier evento local o internacional aparece un poquito de demanda y no hay oferta y nos vuelve a sacudir el tipo de cambio. Ahora, los bancos entonces están cobrando una tasa, ellos están con una tasa del 68% y están pagando una tasa de cerca del 30 y pico. 40 para los que tienen, para los depósitos más grandes, creo, ¿no? 38,7% para los plazos fijos menores a 100.000 pesos. Claro, bueno, o sea que hay un desfasaje enorme. Sí, hay un desfasaje enorme. Es un gran negocio para los bancos, digo. Sí, si uno habla con las entidades financieras, dirá, seguramente tendrá un justificativo donde la tasa del LELIQ es una tasa a 7 días, mientras que si yo estoy tomando un plazo fijo, tomo un plazo fijo a 30 días, con lo cual tengo que tener alguna idea de qué le va a pasar a esa tasa del LELIQ para garantizarle a un depositante, ¿no? Pero sí, a ver, claramente lo que está tratando de hacer el Banco Central es que esa tasa se traduzca en rentabilidad para el ahorrista, ¿no? Y ampliar el plazo del LELIQ, pues siempre es a 7 días, ¿se podría ampliar a 30 días, por ejemplo? A ver, está el rumor de que se podría ampliar, pero en realidad creo que no tenemos que perder de vista que la LELIQ es un instrumento de política monetaria y lo que trata de hacer es fijar una tasa de muy corto plazo. A ver, creo que puede ser una buena medida paliativa de corto plazo, pero creo que en Argentina acostumbramos a forzar los instrumentos al extremo. Yo no pensaría en eso. Y lo de corto plazo se mantiene aparte después en Argentina, lamentablemente. Absolutamente, todas las medidas de corto plazo son permanentes, digamos. Claro. Perdón, pero ¿y la baja del dólar de hoy se puede explicar por esta medida del Banco Central o porque fue un buen contexto internacional hoy para los países emergentes? A ver, el contexto internacional en general fue mejor que el día de ayer. Lo que tiene Argentina, a ver, en parte fue la medida esta, claramente. Otra parte no se conoce, pero hay que ver qué estuvo pasando con la liquidación de dólares puntualmente el día de hoy. Ayer parece que había algún tipo de liquidación de organismos cercanos al gobierno vendiendo dólares, lo cual de alguna forma te tranquilizó. Seguramente hay una expectativa de que el tipo de cambio se depreció mucho. Creo que hay una combinación. Creo que para entender qué pasa en el mercado de cambio hay que entender que, a ver, los argentinos estamos dispuestos a quedarnos en pesos cuando vemos que la tasa de interés que nos paga un plazo fijo o lo que fuere, me cubre la expectativa de depreciación de tipo de cambio. Entonces, cuando el tipo de cambio se deprecia mucho, uno tiende a pensar que, bueno, por ahí es un buen momento de volver a invertir en pesos. Claro, claro. Muy bien, Fernando, ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, Sofi. La seguimos en un ratito. Vamos ahora a cambiar.